Pues tenemos aquí un tuit de el flamante expresidente de México, genocida, usurpador, espurio, borracho, indecente, indeseable, impresentable y demás, que dice, no solo un atropello está por cometerse, sino también uno de los peores actos de represión en la región, probablemente muy violento en contra de María Corina Machado. Le pido al presidente de México y a la canciller Alicia Bárcena que intervenga para evitar la injusticia y posibles derramamientos de sangre, ¿no? Dice aquí, y dice que le pide lo mismo. ¡Ojo! Ojo, que yo creo que estaba pedísimo este señor, porque dice, le pido lo mismo al señor presidente, que haga todo lo que pueda para evitarlo, y arroba a Barack Obama. ¿Cuándo volvió al poder Barack Obama y no nos enteramos? Esto es bombazo, noticia de última hora y demás. Me tiene impactada este tweet, gran noticia. Yo no sé por qué no está en todos los periódicos a este momento, paren prensas y demás, etcétera. Pero bueno, según yo, la respuesta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que dio en la mañanera respecto a este señor, respecto a Vicente Fox, se encadena perfecto con este tuit de el Borolas, el Borolas. Y tenemos un video de lo que dijo el presidente en la mañanera. Vamos a verlo y lo comentamos. Y también comentamos lo que dijo Claudia Sheinbaum respecto a Vicente Fox y Marco Cortés. Yo creo que, Marvel, los ponemos seguiditos de una vez para no interrumpir ya las opiniones. Limpia la elección, si es que hace falta, que se cuenten votos. Lo que aquí no quiso ni Fox ni Calderón, que ahora ya son observadores democráticos. ¿Cuánto le insistimos a Fox? Le mandé una carta a Calderón en el 2006, después de la elección, para que se contaran los votos, porque la diferencia era de 0.55. No quiso. Y ahora ya son demócratas, porque así es la hipocresía en el bloque conservador. Tampoco me extraña, ni es para llamarse a engaño. Así son, esa es su naturaleza. Pero sí se acuerdan, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por... Le mandé una carta para los jóvenes. Fue la elección del 2006. Ni claro que hubo fraude. Nos robaron la presidencia. Usaron todo el aparato del gobierno. Muchísimo dinero. Y también dinero de procedencia ilícita. Y de repente, los medios, casi todos metidos en el fraude. Bueno, pues es, Fox, no se nos olvide porque hablamos del haya sido como haya sido de Calderón, pero Fox era presidente. Y él promovió no solo el desafuero para que Andrés Manuel López Obrador no pudiera participar en la elección del 2006, que la movilización popular fue lo que hizo que retirara ese juicio, sino también que él fue presidente y promotor del fraude electoral. Por eso le llamamos el traidor a la democracia, porque él llega con mucho ánimo por parte de las y los mexicanos en el 2000, primera vez
que se le gana al PRI y había una expectativa de cambio, y pues en realidad no ocurre nada, no hay cambio, y no solamente no hay cambio, sino que en la siguiente elección él cometió un fraude, o es partícipe de este fraude electoral del 2006. Entonces, ¿con qué autoridad moral quiere ir a Venezuela a darles lecciones de democracia cuando él es un traidor a la democracia? Entonces, es igual que Marco Cortés, que ya dijo claramente que son mentirosos porque defendieron los programas sociales y después se arrepintió frente a todo el mundo de haber defendido los programas sociales, porque claramente dijo, nosotros no creemos en eso. Y luego va a Venezuela, ¿a qué? Entonces, en realidad es apoyar a un candidato, fueron a apoyar a un candidato. Por eso digo que en el caso de Venezuela, pues hay que esperar resultado final, y es importante que se transparente el resultado de la elección para beneficio de todos y permitir que los venezolanos y las venezolanas decidan con autodeterminación su futuro. Bueno, pues aquí de forma contundente responde nuestro presidente y nuestra virtual presidenta electa que con qué cara van a dar lecciones de democracia a otro país si uno en su país no solo perdieron sus elecciones, sino en su momento perpetraron estos fraudes electorales o los avalaron o estuvieron conspirando para que se llevaran a cabo y dijeron sí, adelante, no pasa nada. Y bueno, también refrescar un poquito antes de darles la palabra. Marco Cortés fue a Venezuela para apoyar abiertamente a la candidata de oposición, Corina Machado, pero no se registró como observador, por lo que tuvo que ser desalojado casi inmediatamente. Estuvo ahí, estuvo en el hotel, pero no le permitieron involucrarse en este proceso. Una, porque no se registró. Dos, porque pues yo creo que como presidente de un PAN del PAN, un partido de ultraderecha, y como legislador, futuro legislador, pues no le queda intervenir en este sentido en la democracia de otro país. Y Fox intentó ir a Venezuela, se registró como observador, pero en Panamá le dijeron, ¿sabe qué? Va para atrás. En su caso no le alcanzó ni para el comes y te vas que él aplicó en su momento. Entonces, a ver, voy contigo, Regis, platícame impresiones generales de el intervencionismo de estas personas que qué vergüenza, que no tienen cara para hablar de democracia, la respuesta de nuestro presidente y nuestra virtual presidenta electa. Pues primero, creo que qué vergüenza. De verdad me da muchísima pena que estas personas salgan del país y que vayan a cualquier lugar que no sea España, porque siento que en España ya tienen hasta asilo. Pero me da muchísima pena que hayan ido a Venezuela, pero me dio mucho gusto que los hayan tratado como se merecen. También me gusta mucho ver el contraste, ¿no? Por un lado tenemos a estas personas completamente alteradas y fuera de la realidad que ni siquiera son capaces de registrarse para hacer las cosas bien. Y por el otro lado tenemos tanto a nuestro presidente como a nuestra presidenta electa dando respuestas puntuales, completamente diplomáticas, muy cuerdas, o sea, con punto por punto diciendo qué es lo que a mí me gusta porque realmente me hacen sentir representada, completamente distinto a lo que me hace sentir la oposición, que es una vergüenza. Entonces me da muchísimo gusto ver cómo abordan la situación y dicen algo que es lo más importante, se tienen que esclarecer los resultados para que haya certeza para toda la gente, pero lo más importante pues para el pueblo de Venezuela, que realmente quienes merecen y por quienes está haciendo esta elección, más allá de que se quieran involucrar agentes como Felipe Calderón, Marco Cortés o los mismos Estados Unidos. Realmente la relevancia es para Venezuela y pues que ahí la gente tenga su, pues que sí se cuente el voto por voto, porque siempre he creído que es un mecanismo democrático muy importante que brinda una certeza. Certeza y legitimidad, ¿no? Al candidato que ganó. En todo caso, yo tengo confianza en que se hará este recuento y saldrán resultados similares o incluso más favorables para el presidente actual de Venezuela, que como hemos dicho, habrá críticas, habrá matices, pero de eso que se haya
construido un fraude y demás, siendo las elecciones más observadas a nivel internacional. Yo creo que no les alcanza, yo creo que no hay manera de organizar ese numerito. Josie Sánchez, ¿cómo ves lo que dice nuestra presidenta electa, virtual presidenta electa? Que no se nos olvide que estamos hablando del haya sido como haya sido de Felipe Calderón, que estamos hablando del traidor a la democracia, que se vendía como un cambio de Vicente Fox. ¿Qué opinas de la caradura que tienen para hablar de otros países? Justamente en la tarde había compartido ese fragmento en un reel de lo que dijo nuestra presidenta electa, porque justo lo que acaba de mencionar Regina, me dio muchísimo orgullo escucharla, cómo se expresaba de una manera tan, tan imparcial y con la verdad de lo del principio que debemos de tomar en cuenta primero, que era lo que comentábamos hace rato, que es el principio de la democracia, ¿no? Que se cuenten los votos, que es la única manera de tener certeza. Oye, sigo impresionada, paréntesis, con el tuit de Felipe Calderón, no lo había visto, de verdad que, bueno, pues qué nos puede impresionar lo que decía hace rato? Como que me asombra, luego me acuerdo que han hecho cosas peores. Bueno, este hombre se puso a dar clases de narcotráfico en una universidad de España. Pues qué más podemos esperar de este personaje. De verdad que sí comparto la pena de decir que fue nuestro presidente. Qué horror. Pero bueno, ahorita que estaba escuchando el video, estaba haciendo una reflexión porque justo lo que dice el presidente al recordar el fraude del 2006, se despiertan algunos sentimientos, y justo lo que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, ahora en Jalisco, que nos enfrentamos a la impugnación por un fraude electoral, se mueve ese sentimiento de no sentir, de cómo se puede sentir el que no se esté haciendo válida tu voluntad como votante. Yo creo que el pueblo de Venezuela tiene el derecho a que se le esclarezcan las cosas, a que se cuente cada uno de los votos, para que ellos no tengan lugar a duda de que fueron las mayorías las que pusieron a la persona que vaya a estar en el gobierno. Creo que es un pueblo ya muy lastimado, es un pueblo ya que refleja la desesperación de que no pueden salir de la situación en la que están, y a mí la verdad me da muchísima tristeza por lo que están pasando, como para que todavía este tema lo siga afectando de esa manera. Yo, una de las cosas o de los retos que más me he encontrado a la hora de hablar, por ejemplo, del fraude electoral en Jalisco, es el aferrarnos a defender nuestra ideología política. Por ejemplo, cuando yo platico del fraude electoral con personas que no son afines a nuestro movimiento, que no son afines a quien fue nuestra candidata, se ponen muy reacios, ¿no? Cuando yo les digo que en realidad lo que debemos de tener más en cuenta sobre todas las cosas es el principio de la honestidad y de lo que es correcto, y de respetar, vuelvo a lo mismo, la voluntad del pueblo. Entonces, en esta situación yo creo que ese es el principio que más debe de ponderar. Por supuesto que a mí no me gusta para nada que la derecha pueda ser una opción, y más una persona como María, que ya bien lo mencionabas tú al principio del programa, es un personaje bastante cuestionable, pero precisamente el vivir en democracia, el votar, pues es para que las mayorías decidan quién nos gobierne. Nunca debemos de dejar de lado la premisa de que el pueblo es sabio y el pueblo es el mejor y el que tiene de verdad las herramientas para elegir quién los gobierna. Nosotros podemos tener una perspectiva de fuera, algunos venezolanos tendrán otras, como siempre sucede en todos los lados, en todos los países, en todos los lugares donde se llevan a cabo elecciones hay contrastes, pero yo creo que la gente, las mayorías, es quien siempre debe decir quién nos gobierna, porque es ellos directamente a quienes afecta. Entonces, ojalá que sí, como dice nuestro presidente y nuestra presidenta electa, que se cuente cada uno de los votos y que el resultado sea lo que sea mejor para la gente de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Sofía Lameiro Díaz, ya te escuchaba hablar al respecto hace rato en la otra mesa de análisis que compartimos. ¿Cómo ves en contraste las respuestas que dan Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum si las comparamos con otros presidentes de América Latina que a mi gusto están dejando mucho que desear, como Boric, como incluso Lula da Silva se me está cayendo del altar cada vez más, ¿no? Por su parte, Xiomara Castro, pues felicitó luego a Maduro. Tenemos los casos de China, Rusia, Irán,
Creo que eso nos dice por dónde van los tiros y de qué lado hay que estar, con matices, con reservas si se quiere, pero ¿cómo ves el contraste en la opinión? Y también, pues, los activistas de Twitter y de sofá, los progres, mucha gente muy woke, ¿no? Como haciéndole el juego al imperio yanqui. Pues, bueno, lo primero es que el contraste de los mandatarios es notable y evidente también, ¿no? Bien lo decía Claudia Sheinbaum y creo que lo expresó magníficamente. Estos supuestos observadores electorales realmente iban a apoyar a un candidato, a una candidata. O sea, y creo que esa es una lógica que debemos de entender a quién apoyan, pero sobre todo el que un observador electoral en su premisa básica tiene que ser neutral. Tiene que decir, pues yo no represento a nadie, ¿no? Y es evidente que quienes en este sentido querían ser observadores electorales, pues tienen una preferencia política, ¿no? Y que al final, o sea, somos humanos, es normal que tengamos nuestras preferencias, lo sabemos, no hay problema, pero cuando estás en un papel de observador electoral, tienes que estar ahí, no burlándote de un candidato u otro, sino para dar certeza a que el proceso está haciendo y está respetando la voluntad popular. Y creo que eso es lo que vimos en Venezuela, se está respetando la voluntad popular. Obviamente a quienes su agenda política no coincide con la del pueblo venezolano, pues o bueno, más bien con la que eligió el pueblo venezolano, pues obviamente se van a manifestar en contra y van a decir miles de cosas pues porque no les interesa que se escuche la voz del pueblo venezolano, ¿no? Me parece fantástico lo que dice el presidente, demostrando pues que es un demócrata, que no hay por el momento ningún elemento para decir pues que fue fraude y que además también muchísimos países ya han reconocido la victoria de Maduro, ¿no? Al final del día, creo que es importante que sepamos y que notemos y que sigamos derrumbando la idea de que Venezuela es este lugar, es este hoyo negro del comunismo, de este soviético de 1940, no sé, o sea, eh, creo que sí es importante que rompamos como con esta lógica de la Guerra Fría, que desgraciadamente sigue imperando en nuestro país y en muchos otros espacios y en otros países, y que realmente veamos con ojos críticos lo que pasa en Venezuela. Claro, o sea, habrá momentos para criticar el gobierno de Maduro, habrá momentos para criticar Maduro, habrá momentos para criticar muchas cosas que están pasando en Venezuela si es que uno quiere hablar de Venezuela. Pero el momento y lo que se está discutiendo ahorita no es qué nos parece el gobierno de Venezuela, qué nos parece el proceso bolivariano de liberación nacional, qué nos parece el chavismo, no. El momento de discusión es, ¿son o no son legítimas las elecciones de Venezuela? Y sí lo son. No hay elementos para probar que haya un fraude. No hay elementos tampoco para decir que hay una dictadura, claro que no. Y creo que es una tristeza ver a quienes se dicen de izquierda apoyar una narrativa yanqui, porque es yanqui y es imperialista, y que solamente busca seguir controlando las democracias latinoamericanas y las democracias de los países en vías de desarrollo, y que yo de verdad me parece tristísimo y además me parece ya cansado tener que seguir con la agenda colonialista que hay por parte de Estados Unidos y por parte de la derecha internacional. Así es, estamos de gala porque tenemos nuestro primer hater. ¡Ay, me encanta! Pero también dice Dami, Fiu Fiu, qué panel tan espléndido, se agradece por deleitarnos, Power Women, bonitas e inteligentes. Les mando un abrazo fraterno, bendiciones para ustedes y sus familiares. Mis mejores deseos. Muchas gracias, qué hermosa. Aquí ponía, a ver, alguien me decía, pues claro que arrobó a Barack Obama, este güey, el Borolas, porque lo traicionó el inconsciente.
O sea, él sabe que es quien, es la mano que mece la cuna, pues. No Biden, no nada. Ahí también etiqueta a Biden. Se me hace curioso porque etiqueta primero a Biden y luego como que dice, no me va a hacer caso, voy a etiquetar a Obama. Como si Obama sí le va a hacer caso, o sea, ay no, qué pena. Sí, está de mega dar pena, pero bueno, yo creo que nada nuevo bajo el sol, en este caso de Felipe Calderón, sus tropiezos constantes, sus estupideces recurrentes y demás. Oigan, hay algo, hablando de injerencismo y demás y amenazas de bravucones y del gran dinero, que no puse en los temas, pero les voy a platicar yo para su deleite. Fíjense que ustedes recordarán que Elon Musk amenazó con cerrar la planta de Tesla que está haciendo en México desde hace tiempito ya, que si gana Trump, pues la va a retirar, que no quiere casi meterse en pedos con Trump, porque pues primero quedar bien allá y luego quedar bien aquí y luego sus negocios, ¿no? Y tiene días y días y días insistiendo con eso y sumándose a la narrativa racista, a la narrativa asquerosa que está impulsando Trump. Sabemos, como ya lo ha dicho nuestro presidente, yo estoy de acuerdo, son épocas electorales donde más reacias, más fuertes y radicales son estos comentarios. Lástima, no debería de ser así, no deberían de colgarse de estos discursos que han cobrado vidas, ¿saben? No solamente es la relación entre dos países, sino los discursos de odio cobran vidas. Pero bueno, al respecto, ya que anda muy activo, muy democrático, muy activista, muy cristiano y muy todo, Raquel Buenrostro, nuestra querida Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, ya se pronunció al respecto y le da un durísimo golpe al bravucón de Elon Musk, diciendo que aunque Elon Musk informó que la victoria de Trump podría afectar la inversión en México a través de la inminente cancelación de la planta de Tesla que está planeando desde hace un ratote poner aquí, pues oficialmente no ha hecho ningún trámite oficial ni institucional, ni ha registrado un solo peso en la inversión extranjera directa en nuestro país, comprobando así, una vez más, que los de derecha son más hocico que nada. ¿Cómo ven este trancazo que le dio, este decir, no nos vas a amenazar? Porque ni siquiera has invertido un solo peso. Y yo estoy segura de que aunque hubiera invertido ya sus melones, nos daría lo mismo. Porque primero la soberanía, primero la dignidad de nuestro pueblo, antes que someternos por unos cuantos millones, por tener una planta de Tesla, que Tesla tampoco está muy chido, ¿no? Ha tenido ahí sus polémicas en el mercado, ha tenido ahí sus fallas muy notables, muy cuestionables, pero bueno, eso es otro tema. Regina, ronda final, ¿cómo ves este trancazo que le da la secretaria de Economía a Elon Musk? Así como, cállese, cállese. Ay, mira qué bueno, que sus carros están muy feos, sobre todo esos nuevos que sacó, entonces qué bueno que no lleguen para acá, que no nos los traigan, porque luego hay gente que si les gustan, yo prefiero no ver. Y luego, pues también creo que esto vuelve a hablar un poquito de lo que hemos estado comentando, en donde Elon Musk es esta persona que también representa la ultraderecha en Estados Unidos y que tiene un enorme control de parte de los medios porque pues al final compró X, que lo conocíamos como antes de que llegara él. Y así como ha estado echando a perder ciertas cosas, pues se empieza a tener mucha injerencia con granjas de bots que pues sí llegan a tener problemas, o sea, a causar problemas en la comunicación y a que la gente empiece a creer cosas que no deberían de ser. También vi por ahí que estuvo circulando una noticia falsa. Entonces, una persona que manipula de esa manera los medios de comunicación me parece muy riesgoso que venga a poner una planta aquí. Sin embargo, también tengo la confianza en que el gobierno mexicano, en caso de que llegara a poner la planta al final y que no sea puro hablar, creo que lo podría manejar muy bien. Le tengo la confianza. Pero, pues qué fácil hablar y decir, ¿no? Sin poner un solo peso y que todo se le crea. El personaje que ha fabricado realmente rindió frutos. Así es, está triunfando su narrativa, según. Yossi Sánchez, ¿cómo ves el cerradón de hocico, la humillación? Pero además, hay que decirlo, ¿no? De una forma muy elegante.
muy elegante, con datos duros. Si quiere retirar su planta, pues, ¿qué planta, bebé? Ni terreno ha de tener, ni registro, ni permiso. ¿Cómo ves? Ahora sí que prácticamente le dijo, nos quedamos sin tus 25, dirían las hash. Oye, pues siempre es un agasajo ver cómo nuestros representantes defienden la soberanía del país. Al final de cuentas, México es un país tan rico y, ándale, que ya sé que ya me caí. Es un país tan rico y tan importante que muchísimos empresarios van a querer hacer negocios con México. Entonces, si Elon Musk no quiere, pues al final de cuentas él termina perdiendo. Sabemos que la posición de nuestro país es estratégica y que le iba a dar muchísimas ganancias, tampoco era un favor lo que nos estaba haciendo. Entonces, pues muy bien, la verdad es que siempre es un agasajo ver cómo salen a defender a nuestro país. Sí, y además hay algún tema que también le puede interesar a Elon Musk. Nuestra virtual presidenta electa en su conferencia de prensa hoy, además de dar trancazos a los panistas, también dijo que en su sexenio está viendo la posibilidad de invertir en la soberanía energética y transitar hacia la soberanía energética, no solamente fortaleciendo Comisión Federal de Electricidad y Pemex, sino ver la posibilidad de que Pemex incursione en otros negocios como la minería y hacerlo de la mano de Litio MX. Eso quizá le puede interesar a Elon Musk. Lástima, con razón está tan ardido con México, ¿verdad? Porque no les vamos a dar nuestro litio. Sofía Lameiro Díaz, voy contigo, última ronda. Platícame impresiones de este comunicado de Raquel Buenrostro. ¿Crees que se la tenía guardada? ¿Crees que se la sacó así de que dijo, ya, güey? ¿Cómo ves? Pues yo creo que se la andaba guardando así en una cajita, la tenía empaquetada, bien preparada para el momento en el que decir, ay, miren, aquí está su recibo de nada. Pero mira, la verdad que yo quiero decir muchas opiniones respecto a Elon Musk, persona detestable, que además vale la pena mencionar por declararse a favor de cualquier invasión a cualquier país en el que quieran extraer sus recursos naturales. Así lo dijo cuando vimos un golpe de Estado en Bolivia que costaba la vida de muchas personas y que además generó un conflicto bastante fuerte. Y que ahí viene ese millonario despreciable que pues decide decir esas cosas, ¿no? Pero sobre todo que me llama la atención, uno, la forma de hacer negocios de Tesla, que parece ser también muy al estilo de pagar mucho respecto a los anuncios, respecto a crear como falsedades en redes sociales para crear una ilusión respecto a que tienen toda esta alta gama de tecnología, cuando la realidad es que Tesla no es que tenga la mejor tecnología. Hay un montón de automotrices chinas que tienen muchísima más tecnología, mucho más avanzada en China y que además, pues, por mucho adelantan a Tesla, ¿no? Y que además, curiosamente, 5 de ellas ya están llegando a México desde el año pasado y mientras tanto Tesla sigue quedándose atrás, ¿no? Pero también creo que vale la pena hablar, pues, de la forma de gobernar de Samuel García, en la que, pues, con todos los medios de comunicación y con toda la fuerza que tiene con sus redes sociales, presumió el tema de Tesla, lo hizo su identidad. Durante la campaña no se cansó de presumir su camioneta horrible, que bien decía Regina, todos sus autos son bastante feos, pero más allá de lo estético, pues hizo toda una promoción de Tesla para crear la ilusión de que realmente todas las negociaciones y todo este negocio estaba caminando, cuando pues estamos viendo ya ha pasado un añito más que no hemos visto avance, ¿no? Yo creo que lo importante y sobre lo que tal vez Nuevo León debería de preocuparse es sobre la generación de empleos que tenían prevista, que podría empezarse con el tema de Tesla. Entonces, pues para que su gobierno salga bien evaluado, pues tendrán que empezar a pensar en alternativas, ¿no? Valga la redundancia. Pero sí creo que de nuevo es esta lógica igual lemesista, de la misma práctica que el Alfaro, de querer presumir todo con los medios de comunicación, con las redes y crear estas falsas
retóricas en las que pues no hay muchos elementos más allá de su alteración de la realidad.